Bueno, es básicamente contarles, como todos saben, que en el año 1942, el arquitecto cubano Manuel Carrera empezó la construcción de este edificio, que ha sido considerado uno de los mejores edificios de la arquitectura nacional, y fue inaugurado en una primera ocasión en el año 1949. En el periodo 2008-2011 se firmó por primera vez un convenio entre la administración de turno y FONADE para la restauración, ampliación y adecuación del teatro, pero allí no hubo ninguna clase de avance en cuanto a la gestión que se debía realizar para poder reubicar a los vendedores que estaban aquí alrededor del teatro y desalojar la ocupación que había en los locales, o la mayoría recordarán, había locales ocupados alrededor del teatro. Así que fue hasta el año 2012 cuando el doctor Carlos Caicedo, el gobernador de Magdalena en este momento, el alcalde de la ciudad de Santa Marta, en el periodo constitucional 2012-2015, y bajo el plan de desarrollo Equidad para Todos, primero los niños y las niñas, inició en firme la recuperación de todos estos locales que estaban aquí ocupados mediante la concertación por las personas que estaban aquí, y la reubicación de los vendedores que estaban afuera del sitio, y obviamente esa era la gestión que se necesitaba para que se pudiera empezar la reconstrucción del teatro. En abril de 2015, el doctor Caicedo recibió por parte del Ministerio de Cultura la aprobación de los estudios y diseños, luego de la gestión que realizó para la modernización de las obras del teatro. Vino la ministra de entonces, la doctora Cecilia Álvarez, para el inicio de esas obras en su primera etapa. En el año 2016, en el periodo constitucional del alcalde Rafael Martínez, 2016-2019, también bajo su plan de desarrollo Santa Marta Ciudad del Buen Vivir, se iniciaron gestiones también para que se avanzara con el gobierno nacional para la reactivación de la ejecución de esta importante obra. Y en el año 2017 suscribió el distrito con Fontur un convenio para avanzar en la fase 2 del proyecto. En el 2018 se firmó un otro sí, y también en el 2018 el Ministerio de Cultura aprobó finalmente la intervención del teatro y empezó, digamos, firme lo que faltaba para la terminación de la reconstrucción del teatro. Así que ha sido toda una gestión que se ha realizado para que hoy estemos aquí todos dándoles esta buena noticia. Y ya después de 10 años el teatro abre sus puertas el día de mañana. Este año nosotros, a través de la Gerencia de Infraestructura, a través de la EDUS, intervinimos desde el distrito el urbanismo alrededor del teatro, los andenes, los jardines, los intervinimos de parte del distrito. Y pues estamos todos felices con esta buena noticia. Desde los gobiernos, cada uno de los gobiernos del cambio se hicieron todas las gestiones pertinentes que conciernen al distrito de Santa Marta, y estamos entonces muy satisfechos de poder estar hoy contándoles a todos que el teatro es una realidad. Nosotros garantizaremos la sostenibilidad del teatro, vamos a garantizar que todo el tiempo tengamos una oferta que sea permanente, una oferta para todos los públicos, para el disfrute de la música, de la danza, del teatro, de todas las artes escénicas, en toda su diversidad y en toda su pluralidad. Muchísimas gracias por estar acá, y bueno, hoy es el primer paso o la antesala de lo que será mañana el espectáculo que vamos a disfrutar. Muchas gracias. Con la intervención de la señora alcaldesa Mirna Johnson. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar. Bueno, muy buenas tardes. Un muy cordial saludo para la alcaldesa distrital de Santa Marta, Mirna Johnson Caicedo, para el presidente de Cultura, Irving Pérez, para el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, para el director de la temporada artística inaugural del teatro, Jimmy Rangel, para Natalia Ospina, directora de Cultura del Distrito, para Diana Rivera, directora de Cultura del Departamento, y para todos los miembros del gabinete distrital, que están
aquí con nosotros. Un muy cordial saludo para los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa inaugural, la primera que se hace en este teatro en su reapertura, y a la comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Un gran teatro en una ciudad es una gran señal del avance en el acceso al derecho a la cultura. Cuando decae un teatro, decae la garantía del derecho. Cuando un teatro se aperturan las posibilidades para miles de personas en torno a él y a las construcciones creativas que se pueden desarrollar en el interior de la cultura. Poner al servicio del pueblo en las mayorías este restaurado y moderno Teatro Santa Marta es un ejemplo más de cumplimiento, de perseverancia, de seguimiento y de no desistimiento de todas las personas que estuvieron o estuvimos involucradas en el proceso, bien a nivel local, bien a nivel internacional, nacional. Es un ejemplo más que en los gobiernos que hemos precedido, los gobiernos del cambio, nos empeñamos en que no queden obras inconclusas, incluso aquellas que encontramos en las anteriores o aquellas que tienen traspiés por la cofinanciación y articulación que hay que adelantar con instancias del gobierno nacional. Sea el nivel de financiación local o departamental o nacional, los recursos son de la comunidad. Estos son recursos públicos y hay que cuidar que esos recursos públicos se ejecuten bien. Así nos tome algún tiempo su ejecución. Esta obra representa además el profundo respeto que nos merece la cultura como derecho, los bienes públicos. Los teatros, las bibliotecas, los museos son espacios para el crecimiento individual y colectivo de nuestra sociedad. Los escenarios deportivos, los espacios públicos en general demuestran el nivel de crecimiento de los pueblos, y obviamente también estos espacios entonces han de ser apropiados por la gente. La creación cultural es una elevada actividad de la conciencia estética de las personas y las comunidades. Ya lo dijo la alcaldesa Fernández, llevamos cerca de 10 años en este proceso, porque nos correspondió a nosotros, cuando iniciamos el gobierno, la recuperación del bien público que estaba, la verdad, privatizado, en manos de particulares que le daban un uso muy distinto para el que fue construido décadas atrás, en el que se empeñaron arquitectos, artistas, gestores culturales, gobiernos, en poder construir esta obra, y que fue lamentablemente con el paso de los años, los que somos sanarios, que vivimos aquí desde nuestra infancia, nos fuimos dando cuenta de su decadencia. Las últimas cosas que se pudieron hacer en este teatro fue proyectar algunas pocas películas que venían de Bogotá, casi siempre atrasadas, hasta que finalmente el teatro se cerró. Algunos hicimos el esfuerzo por traer algunas obras de teatro, como cuando estábamos en la universidad, pero lamentablemente el teatro se fue agotando en el tiempo. 10 años de articulación con las voluntades diferentes de distintos funcionarios y gobiernos, y aquí cabe destacar la voluntad que tuvo el presidente Santos, que sin discriminación ideológica se articuló en la financiación y cofinanciación de este proyecto a través de 2 ministerios muy importantes: cultura, el área de turismo, realmente pues a través de turismo, el Ministerio de Comercio y Turismo de Futuro. Tuvo este gobierno, hay que decirlo, una actitud de colaboración institucional con nuestra administración, que se tradujo en proyectos tan importantes como el nuevo aeropuerto, la construcción de las 4.000 viviendas de Ciudad Equidad, la cofinanciación de los pueblos bolivarianos. Una situación diferente ocurre ahora con el actual gobierno nacional. Afortunadamente, ese comportamiento, que a nuestro juicio es sectario,
no ha afectado la ejecución de este proyecto, porque los funcionarios que han estado al frente son personas profundamente serias y comprometidas con su labor dentro del Estado. Pues aquí estamos hablando no de acciones de gobierno a la costa, son políticas públicas que se implementan para garantizar el acceso al derecho a la cultura. El crecimiento de nuestros pueblos pasa por el trabajo articulado de los gobiernos. La ejecución del proyecto no ha sido fácil, ha sido larga, han surgido múltiples dificultades, pero se han superado porque la ministra de Cultura, la Dirección Nacional del Patrimonio, y con el doctor Alberto Escobar, que ha estado muy comprometido con esta causa, con Fontur, por supuesto, también, sus distintos directores, por los ciudadanos de Dolga. Y vale la pena siempre hacer estos reconocimientos, porque realmente cuando las cosas no salen, pues llevamos una profunda crítica de la sociedad, pero también cuando esta se logra es una cosecha que satisface más que al ego personal, al deber cumplir como empleado de la comunidad. Pero también yo quiero hacer un reconocimiento al compromiso que tuvo la administración para el periodo constitucional que inmediatamente me sucedió el alcalde Rafael Martínez y luego la alcaldesa Vilma Hermoso. Yo creo que aquí hay una lección muy importante, ¿cierto? Y es que cuando hay compromisos de los funcionarios, cuando está en la continuidad de sus preocupaciones, en el nivel local, en el nivel nacional, los bienes comunes, los bienes públicos que favorecen a la comunidad, todo es posible. Y aquí, bueno, también hay que decir que tenemos otras obras en el ámbito cultural pendientes de entregar. Estaremos muy satisfechos cuando esto se logre, como por ejemplo la biblioteca distrital, que no ha llevado tanto tiempo como este teatro, pero que sí ha recibido todas las críticas a nivel local de algunas plataformas pagas, precisamente para, en este caso, bajarnos el ánimo, o como dicen coloquialmente en nuestra tierra, también bajarnos la caña. Afortunadamente, en relación a este teatro fueron un poco más condescendientes, seguramente por la articulación de los niveles nacionales en la financiación. Este teatro será clave para el desarrollo cultural de Santa Marta. Estamos a puertas de cumplir 500 años y poco a poco lo que era apenas un sueño de tener bienes públicos al servicio de la comunidad se va logrando. Todavía estamos distantes de lograr muchos de estos, que seguramente con la ley del plan 500 años, ¿cierto? Y con la articulación del nivel nacional con el territorial, podremos lograr algunos recursos fundamentales para desarrollar obras de alto impacto en la calidad de vida de nuestra comunidad. Es un gran paso para la cultura en Santa Marta, pero también una señal inequívoca de cómo también se transforma la cultura desde el Magdalena y en la región Caribe. Ojalá este teatro mantenga una programación, no solo en nuestro periodo de gobierno, en el que nos comprometemos, obviamente, a hacer la apropiación de recursos para la próxima vigencia, gobernación y alcaldía, para que tenga una programación permanente. La mayor parte de estas, eventos de libre acceso a la comunidad, salvo algunas obras que seguramente por su costo implicará encontrar patrocinadores o aportes muy puntuales, pero que no ocurra de la comunidad, pero que no ocurra como ha pasado en otros territorios, que se cierran los espacios culturales luego de esta extraordinaria inversión, porque no tendría sentido invertir tantos recursos y luego dejar que fenezca nuevamente. Por eso tenemos que darnos a la tarea, por supuesto, nosotros, con la participación de todos, en construir una estrategia de sostenibilidad para este espacio cultural y construcción de públicos, que es tan importante en distintos ámbitos, porque no es solamente el teatro, por supuesto, es también la música. Tendrá aquí un lugar privilegiado para su interpretación, para diversas manifestaciones, bien de música clásica o de naturaleza popular, pero también los recitales de poesía, de cuentería, los stand comedy, es decir,
aquí tenemos que lograr que la vida cultural de la ciudad sea muy activa y que sea atractiva para muchos, de forma que tengamos permanente afluencia de público. Fueron 38.000 millones de pesos en la recuperación de esta infraestructura, en su modernización. Pero ya lo dijo también la alcaldesa, nos satisface que ese proceso avance, también con la lentitud que supone no ir con la mano represiva sobre la venta estacional, sino avanzar en un proceso de construcción también del nuevo proyecto de ciudad de manera participativa. Y esto nos ha demorado muchos años, los estudios, la articulación con entidades como el ICANN, con entidades como el Ministerio de Cultura para poder intervenir la carrera quinta, ¿no? Y obviamente esto también supone concertar con todos los vendedores de trabajo, que afortunadamente ha venido avanzando y que entiendo para los próximos días habrán muy buenas noticias, que se cruzan un poco con la temporada de fin de año, pero estos cambios que hoy ya ve el centro histórico, no solamente el espacio de recuperación de andenes y vías adoquinadas, sino especialmente ya de edificaciones y las nuevas intervenciones que seguramente permitirán la recuperación de más espacio público y metros comerciales, van a significar también el surgimiento de una nueva relación de los amarios con su centro histórico, con la carrera quinta y en particular con este teatro. Nuestro teatro de Santa Marta, en el corazón del centro histórico, revitaliza el entorno, el acceso a la carrera quinta para llegar a la ciudad que los amarios queremos y merecemos. Mañana subirá el telón y comenzará la función donde miles vivirán momentos esperanzadores y felices. Nos alegra profundamente, con mucha humildad, por supuesto lo decimos, haber hecho parte de esta historia positiva para nuestra tierra. Enormes agradecimientos a todos los que empeñaron sus ideas, su energía, su esfuerzo, su reputación, para que algo positivo pudiéramos dejarle a estas y a las próximas generaciones. Muchas gracias. Con intervención del señor gobernador del departamento del Magdalena, el doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar. Continuamos con las palabras del representante del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar Wilson White. Hola, buenas tardes a todos. Complacido de estar aquí en compañía del señor gobernador Carlos Caicedo, de la alcaldesa de Santa Marta, de Isla Alonso, de Miguel Ángel, que va a tener la responsabilidad de estar a cargo de la promoción del teatro, y por supuesto de nuestros socios en este proyecto, el presidente del Irwin Pérez, y por supuesto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Como lo mencionaba el gobernador, sin duda, esta es una historia que encierra un gran esfuerzo a lo largo de varios años, que encierra ese espíritu de perseverancia que usted mencionaba, gobernador. Como director de patrimonio, siento la responsabilidad de contarles quién fue Manuel Carrera. Siento que en ocasiones, cuando a uno le cuentan el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de los edificios, quizás no los apreciamos tanto. Carrera era un arquitecto cubano, nació en La Habana en 1909, un momento muy importante para la historia de la arquitectura de la humanidad, en la medida en que, para los que no son expertos de la historia de la arquitectura, en el siglo XIX, la arquitectura se construyó muy inspirada en Grecia y Roma, como había pasado en el Renacimiento, en algo que llamamos arquitectura neoclásica. Y con esa arquitectura neoclásica, nuestras naciones que se acababan de constituir en el siglo XIX construyeron los principales edificios públicos. Pero fue justamente a comienzos del siglo XX en donde se da un cambio estético muy importante que llamamos arquitectura moderna. Claramente hubo unos cambios en la humanidad, como el automóvil, la luz eléctrica, los aviones, y llevaron a que pensáramos que había otras formas de expresarse en los edificios, pero principalmente el uso del concreto, del cemento armado, el acero, el cemento y con el vidrio, que cambiaron completamente la estética a la arquitectura.
En ocasiones la gente cuando habla de Santa Marta dice que es un centro histórico colonial, que no es estrictamente cierto, porque es un ejemplo extraordinario de otros estilos también importantes y sin duda este edificio tiene ese gran valor porque es uno de los mejores exponentes, como lo mencionaba la alcaldesa, de la arquitectura del siglo pasado, pero de esa arquitectura moderna. El arquitecto Carrera termina sus estudios en La Habana y pasa, en donde efectivamente recibió una formación como arquitecto neoclásico, y pasa a Estados Unidos y tiene la fortuna de entrar en Nueva York a la Universidad de Columbia, donde ya estaban poniendo en duda esos paradigmas con los cuales se había escrito la arquitectura en el siglo pasado, siglo XIX. Recordar que en el año 1932 fue justamente en Nueva York cuando Philip Johnson y otra serie de arquitectos hacen una exposición muy famosa que le da nombre a esa nueva arquitectura y es el estilo internacional, que es un poco lo que encierra este edificio, y que Carrera viaja en el 34 y se establece por primera vez en Barranquilla, de tal suerte que él tiene la posibilidad y Colombia tiene la suerte de contar con un arquitecto que estuvo justo en el momento histórico específico en donde ese movimiento moderno se abre camino en este continente. Barranquilla va a tener la posibilidad de construir un edificio que se explica también por su espíritu moderno, que es la nueva sede de SCACTA, que dará pie con los años a Bianca. Para los que no conocen, SCACTA es la línea aérea primera que tiene Colombia, que se funda en 1919 y que le da también origen al correo aéreo en Colombia. Eso también es parte del patrimonio. Yo hubiera querido también declarar las estampillas patrimonio, pero no podemos. Pero Colombia cuenta con las viñetas, que son las primeras estampillas de correo aéreo en Colombia. Hace también un edificio fundamental en Barranquilla, que yo tengo la deuda de no haberlo todavía declarado como patrimonio con la mano del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es el edificio García, que sin duda es uno de los edificios residenciales más importantes con los que cuenta Barranquilla. Y hace un teatro que de alguna forma, digamos, los arquitectos suelen jugar con ciertas formas, y si ustedes tienen la posibilidad de ver fotos del Teatro Murillo de Barranquilla, que es un teatro del 40, es muy parecido a lo que será el Teatro de Santa Marta, en particular por ese ejercicio que hace de tener unas esquinas curvas en donde sitúa la escalera, que es quizás uno de los elementos más llamativos que tiene este edificio, que si se fijan, procura encerrar digamos, como esa velocidad y ese movimiento en las figuras. O sea, no es un edificio estático, sino que es un edificio muy en movimiento, que de alguna forma encierra, como les digo, esa aspiración que tenía el hombre de moverse más rápido, de estar más rápido, que finalmente le produjeron los aeroplanos. Llega en Cartagena, se establece también un tiempo y hace otro teatro, que es un teatro que sí tiene otra tendencia en el mundo de la arquitectura, que es el Teatro Cartagena. Es un teatro que por el contrario es neocolonial, que fue otra tendencia también de comienzos del siglo XX, y finalmente llega a Cartagena, a Santa Marta, y hace dos edificios paradigmáticos que son este teatro en el 42. Yo trabajo en historia de la arquitectura y una de las dificultades que tengo es ponerle fecha a los edificios. Todos hemos repetido que el edificio es del año 42, pero lo que nos dicen es que se termina en el 49. O sea que se tardó 7 años también el proceso de construcción. O sea, realmente la primera piedra la pusieron en el 42 y el diseño es del 42, pero estrictamente hablando, el edificio solo se terminó en el 49. Y el otro edificio paradigmático que hace Carrera en Santa Marta es, por supuesto, el antiguo Hotel Tayrona, que actualmente es la sede de la gobernación. ¿Qué sucede? Que es un edificio que también tenemos la deuda, estoy seguro, de incluir también, eso ojalá, de declarar también en la lista de patrimonio nacional. Ahora, para el mundo del turismo, si se fijan, Carrera también cumple un papel fundamental en la medida en que Colombia por primera vez se abre al turismo, así que eso explica por qué hace hoteles. Antiguamente la gente cuando viajaba por Colombia se quedaba en las casas de familia que dejaban que esas personas se alojaran, y realmente los primeros hoteles van a surgir a finales del siglo XIX y particularmente en la década de los años 20 y 30 por el desarrollo de los ferrocarriles y
de la industria naviera sobre el río Magdalena. Y por supuesto, este edificio encierra otra historia, que es la historia del cine. Es decir, el cine, antiguamente hacíamos teatros únicamente para música o para obras de teatro, pero no para cine. La primera proyección de cine, particularmente en Bogotá, se hace en septiembre de 1897, y eso va a abrir otra necesidad en las ciudades, es de tener espacios para el cine. Y estos edificios entonces tenían el doble propósito de albergar funciones de cine y funciones de teatro. Eso también es muy particular de este teatro que explica ese periodo. Ya estrictamente hablando sobre la historia de la restauración, es otra historia también en sí misma. Se inicia realmente en el año 2006, la primera intención de recuperar este teatro, que digamos que se inscribe en una voluntad que se tiene desde el mundo del patrimonio, como lo mencionaba también el gobernador, de, sin duda, el teatro es uno de los espacios que más convoca a las personas. Es decir, creo que antes de que llegara usted, gobernador, y la alcaldesa, muchas personas se preguntaban aquí cuál había sido la última película que se había proyectado en ese teatro, o quién había estado en la fiesta de 15 años del colegio tal. Al final, un teatro encierra la historia de una población, y estoy seguro que toda la historia de muchas de las personas que están aquí, o de sus abuelos, o de sus bisabuelos, o de sus padres, transcurrió en este teatro. Por consiguiente, la restauración de este edificio físico encierra otra restauración, y es el vínculo que todos ustedes deberían tener, no solamente con este edificio, sino con este centro histórico, que también tiene la suerte de ser uno de los 46 centros históricos que están declarados en Colombia. Por consiguiente, este edificio encierra una doble declaratoria, porque está el centro histórico de Santa Marta, declarado en el ámbito nacional desde el año 59, pero a su vez el edificio que está declarado desde el año 2006, que abre ese proceso de restauración, que primero me equivoqué, el primer proyecto es del año 2009, la declaratoria es del 2006. Y cuando yo entro al Ministerio de Cultura, el primer proyecto que apruebo es justamente este. Pues si siguen las cosas así, el próximo personaje que va a ser declarado como patrimonio va a ser yo. Pues yo llevo 6 años en la dirección de patrimonio, pero ya me voy tranquilo de por lo menos que proyectos que vi empezar ya estamos terminando. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán por qué es que se demoraron una década terminando este teatro. Pues yo les voy a contar. Cuando se inicia este proyecto, una de las primeras variables que había en el Plan Especial de Manejo y Protección, que es la carta de navegación que tiene el centro histórico, es que en la tramoya, a la caja escénica, que es ese volumen alto que tiene el teatro, donde están los telones y donde está finalmente la otra parte que usualmente no vemos de un teatro, no podía superar la cúpula de la catedral. Entonces, cuando efectivamente los dos ministerios de Cultura y Comercio se sientan a trabajar de manera conjunta, coincide con que el Ministerio de Cultura está trabajando en el proyecto de ampliación del Teatro Colón y de la actualización del Teatro Colón. Por consiguiente, el Ministerio de Cultura en ese año 2009 contaba con un equipo de expertos en teatros y le recomienda al Ministerio de Industria y Comercio y Turismo que a través de FONTUR, digamos que si se va a restaurar el teatro, qué mejor que dejarlo preparado para el siglo XXI. Eso implica hacerle un foso. Para poder hacer un foso al teatro, se tomó la decisión de hacer un proyecto que se enterraba en el terreno, ¿vale? Cuando finalmente empezamos a hacer esa construcción de ese teatro que se enterraba en el terreno, encontramos que el nivel de agua aparecía muy superficialmente, de tal manera que cada vez que empezábamos la excavación encontrábamos agua. Una de las dificultades que tenemos en Santa Marta para sacar el agua es que tocaba hacerlo con carro tanque, es decir, solo podíamos sacar 3 metros cúbicos de agua por carro tanque, con los susceptibles costos, y la dificultad de modificar el proyecto era que estaba esa invariable, era que no podía subir la caja escénica más allá de la cúpula de la catedral. En esa discusión estábamos cuando se dio el cambio de gobierno. Y ahí sí yo creo que habría que hacer un poco de justicia en el sentido de que si no se hubiera tomado la decisión política de finalmente replantear completamente el proyecto, seguramente ese proyecto no hubiera sido posible. De tal manera que se llevó el caso al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es la autoridad máxima en temas de patrimonio, y se demostró que efectivamente había otras edificaciones que eran más altas que la cúpula de la catedral. Por consiguiente, no había un inconveniente en autorizar que el edificio pudiera subir un poco más el volumen actual de la catedral, pero eso implicó rediseñar completamente el edificio, porque cambiaron completamente los niveles.
Yo personalmente no me arrepiento de esa decisión, porque si no se hubiera cambiado el nivel, hubiera estado el edificio condenado a tener siempre una motobomba que sacaba el agua permanentemente de la caja escénica, que era muy complicado, digamos, sobre todo para temas de mantenimiento. Entonces, pues les he contado muy rápidamente la historia que encerró esto, pero implicó el cambio de la normativa del centro histórico. Volviendo un poco a la estrategia de la restauración de los teatros en los centros históricos, este teatro a su vez encierra otra historia que yo personalmente no era muy consciente, y a veces no somos muy conscientes porque cuando contamos la historia de la arquitectura solemos mirar hacia Europa y no hacia nuestros vecinos. Este teatro nos recuerda la relación que tiene el Caribe colombiano con el Caribe inmediato, es decir, con islas como Cuba, las Antillas, y eso explica por qué ese arquitecto Carrera termina trabajando en un sitio como Santa Marta, que no es el primer cubano que lo hace, no sé si lo saben, pero hubo otro cubano que trabajó en otro teatro. ¿Conocía esa historia, Cora? El papá de un escritor famoso, muy famoso, que además a su vez está inspirado, pues que inspiró seguramente la obra de García Márquez, que ya me temo que se fue de ahí, ya no está tocando más, no está más con la máquina de escribir. Era un arquitecto que se llamaba Georges Carpentier, que era el papá de Alejo Carpentier. Pues Georges Carpentier trabajó en la construcción del teatro de Bucaramanga, que se acaba de restaurar. Y Georges Carpentier pasó por Magdalena, no sabía tampoco, y trabajó en otro centro histórico que está declarado en el departamento de Magdalena. Entonces, ese trazado tan particular en Estrella que tiene el centro histórico de Magdalena, de Ciénaga, lo hizo Carpentier. Con tan mala fortuna que en 1935, 4 meses antes de que muriera en Medellín Carlos Gardel, lo invitaron a la inauguración del teatro y se le cayó el techo, que espero que eso no nos pase mañana, pero y lo perdimos irremediablemente. Lo otro que encierra esta historia de este teatro es que la restauración de los teatros han encerrado la recuperación de otros centros históricos en Colombia. Recordarles que específicamente a finales de los años 90, es decir, a comienzos del siglo XXI, se restauraron los centros históricos de Popayán y de Cartagena, se restauraron los teatros Valencia, Popayán, y en ese entonces Heredia, hoy actual Adolfo Mejía, que sin duda permitieron que esos centros históricos quedaran preparados para toda una actividad cultural que ha caracterizado a esas dos ciudades. En el caso de Popayán, esa Semana Santa, y posteriormente un festival gastronómico que siempre se apoya en el Teatro Valencia. Y en el caso de Cartagena está el Festival, está el Festival de Música, hay muchos eventos culturales que se apoyan directamente en esas estructuras. Sin duda, una de las tendencias que se va a ver en el campo en el siglo XXI es el turismo cultural. Yo creo que ya estamos cansados de viajar por el mundo y encontrarnos una realidad exactamente igual a la que dejamos. Por consiguiente, cada vez que viajamos queremos encontrar algo diferente, queremos tener una sensación diferente, y sin duda un departamento como el Magdalena y una ciudad como Santa Marta tiene muchísimo que ofrecer en esa dirección. Hemos venido trabajando de la mano con el gobernador particularmente y con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la inscripción de la cumbia en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Nación. Esa será una de las líneas de trabajo que seguramente nos seguirán uniendo. Espero, eso sí, que no nos demoremos una década en lograr esa inscripción. No, mentira, ya logramos la postulación y dependemos ya de la elaboración del plan especial de salvaguardia para que efectivamente quede ya formalmente inscrita. Sin duda la cumbia encontrará en este teatro un espacio idóneo para poderse representar. Y finalmente termino recordando un pequeño soneto de Nicolás Gómez Dávila, que decía que nos engañábamos los restauradores pensando que restaurando los edificios le restaurábamos el alma a ese edificio. Por consiguiente, será responsabilidad de todos los amarios y todas las personas del departamento de Magdalena y de todos los colombianos. Será nuestra misión restaurarle verdaderamente el alma a este teatro,
Y en ese sentido vamos a depender mucho del trabajo que haga Jimmy Rangel y la alcaldesa, que usted gobernador, y para eso tengan la certeza de que pueden contar con todo el apoyo del Ministerio de Cultura en cabeza de nuestra ministra Angélica Marín. Muchísimas gracias a todos. Con la intervención del representante del Ministerio de la Cultura, Pedro Escobar,